Mi nombre es Paqui Maqueda y formo parte de la Asociación Nuestra Memoria, que es una asociación, una entidad de memoria histórica de la ciudad de Sevilla, y también mi asociación forma parte de lo que es la Asamblea de Familiares y Entidades de Memoria Histórica de la Plaza de la Gaviria. Nos reunimos una vez al mes, todos los sábados final de mes, a las 12 de la mañana, tenéis vuestra plaza. Allí nos encontramos para debatir, para informar, para darnos apoyo, todas las familiares que quieran algún tipo de información y las entidades de memoria histórica para planificar también, porque también uno de nuestros objetivos es el que nos reúne hoy, ¿no? Dar voz y visibilizar la gran represión, la matanza fundacional, en palabras de Paco Espinosa, de lo que supuso el franquismo, ¿no? Así que nada, primero de todo agradecer a la Fundación MAS este pedazo de edificio, de espacio, y amenazo con utilizarlo más a menudo porque realmente es un sitio estupendo, ¿no? Agradecer a Mar González que me haya invitado. Mar y yo tenemos un recorrido hace muchos años, nos conocimos a pie de fosa, nunca mejor dicho, abriendo la fosa de la Puebla de Casalla hace muchos años y sacando a más de 80 hombres y mujeres que fueron asesinados allí. Y bueno, el recorrido, aunque cada una ha ido por su camino, pero nuestro camino siempre se ha cruzado y de buena y bonita manera, ¿no? Así que agradecer a Mar que me haya invitado. Y también a Juan Ignacio Trillo, ¿no? Al autor de este libro tan importante y tan bonito, además de un lugar que para nosotros es referente de memoria, porque Jimena de la Frontera es un lugar donde, a pesar de la represión atroz que se dieron en sus calles, de la que hemos estado hablando ahora con Juan Ignacio, también hubo una resistencia importante. Y bueno, y eso es de lo que también tenemos que hablar, ¿no? Es verdad que hubo una represión, es verdad que el franquismo se afianzó en una matanza que lo fundó, pero también es verdad que la defensa y la resistencia popular tiene nombre y apellido, ¿no? Y tiene nombre y apellido de tantos hombres y mujeres que hoy, sin entenderse por qué, todavía, en pleno siglo XXI, están bajo tierra, ¿no? Bueno, pues agradecer también en nombre de la Gaviria esta posibilidad, ¿no? Y yo voy a ser muy breve porque aquí lo importante es que Mar introduzca y Juan Ignacio nos hable del libro, ¿no? Pero sí te quería remarcar dos ideas para mí clave en este día y en este acto en concreto, ¿no? Por una parte, la importancia de los cronistas locales. ¿Quiénes eran los cronistas locales de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, ¿no? Era gente de pueblo que se plantearon dos cosas: no olvidar y transmitir la memoria. La mayoría de estos cronistas o de estos donantes de memoria, que nosotros utilizamos mucho este término, ¿no? Igual que se donan las córneas o los riñones, también la memoria, hemos sido el movimiento memorialista depositario de esa memoria, ¿no? De esa donación, ¿no? Son donantes de memoria, la mayoría de ellas mujeres, también hombres, ¿no? Que para el movimiento memorialista han recibido de ellos documentos, fotos, listados de nombres del bando represor y de personas represaliadas, y que han realizado esa primera labor que ha sido para nosotras el ladrillo que ha servido para la construcción de investigaciones muy importantes o de la edición de libros que fueron y son referentes para el movimiento memorialista. Incluyo este libro también. Pero no solo fueron eso, fueron el primer eslabón de donde tiramos muchos de los familiares que aterrizamos y que no sabíamos qué había pasado a nuestros familiares y a dónde llamar, de qué hilo tirar, ¿no? Fueron, como digo, el primer eslabón de donde tiramos, para saber qué le pudo pasar al bisabuelo, a la abuela o al tío abuelo, puesto que aún conservaban algunos de ellos no solo los listados, sino las vivencias comunes. Muchos vivieron y compartieron en estos pueblos y los conocieron como vecinos de ellos. Ellos pues han contribuido a edificar el movimiento de memoria desde el amor a los nuestros y el orgullo de formar parte de la familia e incluso del pueblo. Ellos y ellas han fortalecido el corazón del movimiento ciudadano memorialista. Ellos y ella, como dice Magdalena González en su bonita presentación del libro de Juan Ignacio, han puesto de manifiesto la importancia del espacio local y de los nombres propios para el conocimiento del ciclo histórico que nos acompaña. Pero digo más, los
cronistas, las cronistas locales, estos donantes de memoria, han contribuido al deber de memoria, contestando así al clamor de muchos y muchas que, temerosos ante el olvido de aquellos hechos de dolor acaecidos tras el golpe y la guerra civil, se preguntaban, como una de las protagonistas de este libro, Ángeles Vázquez León, después de vivir la desbandad: ¿es que no quedó nadie para contarlo? ¿Es que no hubo testigos que hubieran podido escribir sobre aquello? Vaya mi mención especial en este tema de cronistas a Paco Rodríguez Nodal, de mi pueblo, de Carmona, con el que contacté allá por el año 2004 y que fue para mí fuente de datos y compañero de lucha. Mi agradecimiento a Paco allá donde esté. Y la segunda idea, y soy breve, es citar también la labor de los investigadores e historiadores, como Juan Ignacio Trillo, y muchos y muchas, a las que reconocemos su labor y agradecemos enormemente la pasión, el convencimiento y el amor que han puesto en su trabajo, recogiendo esos testimonios de los cronistas, cosiendo sus palabras, hilvanando sus historias hasta elaborar un manto en el que ha predominado el discurso veraz, los argumentos basados en hechos reales, la dignidad de la otra historia que nos quisieron hacer olvidar con el paso de los años y la impunidad. Juan Ortiz, Pepe Díaz Arriaza, Pura Sánchez, José Luis Gutiérrez, Fernando Romero, Francisco Espinosa, José María García Márquez y tantos otras y otros. Ellos y ellas contextualizaron los hechos locales, trazando un gigantesco mapa en el que encajar las piezas una a una, con rigurosidad y mimo. El agradecimiento del movimiento memorialista a vuestro esfuerzo, Juan Luis, es inmenso, solo comparable a vuestras horas pasadas de entrevistas, de viajes, de trabajo en archivos y en ordenadores, de la que hemos estado hablando ahora. Trabajando así también por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, desmintiendo bulos, como aquel de la toma de Sevilla, que según decían fue tomada por 2 camiones de moros que daban continuamente vueltas a la ciudad y amedrentaron así a los ciudadanos que la defendían, cuando la realidad era que Sevilla fue tomada por un gran número del ejército sublevado junto con regulares, moros y otras raleas, ofreciendo cifras de la represión pueblo a pueblo, cifras que han demostrado la enorme magnitud del genocidio franquista y que nos han llenado de horror. Cifras que deben avergonzar a un Estado como el español, que presume de modélica transición y democracia. Vosotros y vosotras también habéis fortalecido y hecho realidad el deber de memoria, junto con arqueólogos, esos y esas grandes cómplices de enorme corazón del movimiento memorialista, que se han metido en la fosa para desentrañar los cuerpos de nuestros conciudadanos y conciudadanas, junto con asociaciones y colectivos memorialistas que señalábamos el camino. Habría que agradecer también, como no, a aquellas administraciones que han estado al lado nuestra y que, aunque reticentes casi todas, han terminado por dar el valiente paso de elaborar y aplicar políticas públicas de memoria histórica. No me extiendo más, solo decirte que me suma a la afirmación de Magdalena González cuando dice que tu libro se ha convertido en patrimonio de la ciudadanía democrática. Imagino que con estas palabras y con tanto cariño que recibes, dormirás tranquilo, con la plena conciencia de haber contribuido a ser un país que no olvida su historia, la de todos, la de todas, no solo la construida por ellos. Gracias. Me siento de estar aquí y de estar con Paqui Maqueda, que fue precisamente la primera persona con la que yo me vinculé al movimiento memorialista desde Psicología Sin Fronteras, Andalucía, que montamos justamente para hacer acompañamiento psicológico en fosa. Aunque Miguel Pons me ha presentado como la concejala González, yo hoy vengo por mis otras identidades, ¿no? Vengo por ser parte de la Comisión de Memoria Democrática de la Universidad de Sevilla y por ser la nieta de Rosita, la del teléfono, como me recordaba hace un momento este señor que está en primera fila, y que era mancebo en la farmacia en Jimena cuando mi familia vivía allí. Este libro de Juan Ignacio es una persona poliédrica, es una persona muy singular, ya lo escucharán ahora, que bueno, es de formación economista, que ha sido responsable de medio ambiente en la delegación territorial en Andalucía, en Málaga, que ha tenido toda una trayectoria de trabajo en ese ámbito y que una vez jubilado se ha dedicado a hacer una tarea impagable, como bien contaba Paqui,
para la sociedad, que es investigar en la historia reciente de nuestra sociedad y sobre todo en los hechos que acaecieron en torno al golpe de Estado, a la guerra, supuestamente a la guerra civil, a la represión que antes, durante y después, y a todo lo que la ha rodeado, ¿no? Y yo creo que está, como ha contado Paqui, dándonos un testimonio, un privilegio con sus libros, porque este es solo uno de los 5 que has escrito en los últimos 2 años. 5 libros escritos en los últimos 2 años. Pero este es muy especial. ¿Y por qué es muy especial? ¿Y por qué se presenta de aquí? Hay libros que golpean las entrañas porque narran experiencias y vivencias que provocan dolor y desgarro inevitablemente, ¿no? Y incluso con la distancia y el bálsamo que pone el tiempo, ¿no? Que pone la distancia física. Y es un libro que narra la biografía de 5 mujeres, campos de alcareñas, 4 de ellas de Jimena y una de San Roque, que vivieron el horror del golpe de Estado, de la represión subsiguiente, y a partir de ahí, de la huida, de la desbandada, del exilio exterior, del exilio interior, de ser apartada de sus trabajos, de ser apartada de sus viviendas, todo eso a partir del 36. Es un libro poliédrico, porque quien se acerque a él se acerca a muchas cosas distintas, se acerca a cómo era la vida, porque estas memorialistas han contado cómo era la vida antes de todo esto, cómo era la vida en un pueblo pequeño, en Jimena de la Frontera o en San Roque, cómo se vivía allí en la década de los 20-30 del siglo pasado. Es un libro también acerca, desde luego, de todo lo que ocurrió, de toda la represión que se dio, del sometimiento, de la miseria, de los horrores de lo que aquello derivó. Pero también es un libro que pone rostro y vivencias a episodios de los que sabemos muy poquito, y en Sevilla menos. En Cádiz y en Málaga se tiene más conciencia de lo que supuso la guerra y la represión allí, de la huida. A lo mejor ustedes no han oído hablar nunca de ella. Yo no se lo voy a contar, se lo va a contar Ignacio, pero tuvo que ver con es como en Jimena hablan de cómo la mitad del pueblo, 4.000 y pico personas de un pueblo de 8.000, salieron una mañana huyendo porque llegaban las tropas golpistas, ¿no? La desbandada, que se conoce un poco más, digamos, tiene testimonio y vivencias de un montón de todo un conjunto de experiencias terribles de las que seguimos sin saber demasiado poco para lo cruciales, los nucleares que han sido nuestra historia, ¿no? El exilio en Argelia, el exilio en Francia, los exilios interiores, todo eso hace referencia, pero a mí me parece muy interesante porque además todo eso también da testimonio de la solidaridad, de la generosidad, de la cooperación, de todo aquello que permitió que la gente saliera adelante. Porque si no llegase por ello, muchas familias habrían pasado aún más miseria de la que vivieron, lo habrían pasado aún peor, ¿no? Y es también un libro acerca de la resiliencia de sus protagonistas, lo cuentan. Son 5 mujeres que han contado la historia, por tanto han pasado por todos estos horrores y después de pasar por ellos han tenido la voluntad y la posibilidad de contarlo. Por tanto es un libro muy valioso para quienes vivimos en Andalucía, para quienes tenemos raíces en el campo de Gibraltar, pero también para quienes no lo tienen. Es un libro valioso para recobrar y retomar todos estos hechos históricos, pero es un libro con valor universal, no es un libro local, porque os aseguro que cuando estaba escribiendo el Ignacio y iban llegando los capítulos y los iba leyendo, no podía por menos que tener presente todo lo que estaba pasando en Gaza, con los desplazamientos de población, con el horror de sufrir bombardeos, con la toma de decisiones, te vas, no te vas, te quedas, qué haces con tus hijos, qué haces con los mayores, ¿no? O sea que es un libro que narra experiencias, por desgracia, todavía universales y presentes, ¿no? Bueno, narra la experiencia de 5 mujeres muy especiales que las han narrado en primera persona. 3 de ellas eran niñas, adolescentes, en el momento en el que se produce el golpe de Estado. Y 2 de ellas tenían ya otra edad, eran jóvenes. Una de ellas era la maestra de las otras, de las más jóvenes. Y otra era matrona, que son dos oficios muy de mujeres en ese tiempo, de los pocos oficios permitidos y propiciados para las mujeres. Eso y bibliotecaria, ¿no? Creo yo que era el tercero que le permitían. Ángeles Vázquez León y María Teresa Montero Núñez dejaron sus memorias en forma de libros.
de libros que se pueden leer, pero que ya son muy difíciles de encontrar porque se agotaron las ediciones, no están publicados, con lo cual este libro retoma historias que están en otros libros, pero que no es fácil acceder a ellos, ¿no? En el caso de Doña Pura, la que era maestra, Concepción Torres Villanueva, fue su hijo el que recogió las experiencias que iba contando y las le dio el formato de libro que hizo de notario, en un texto que no vio la luz, pero que lo ha visto a través de esta publicación. A Gracia León Cuenca también empezó, que era adolescente entonces, también empezó a escribirlo y se encontraron unas notas que ella no había publicado, pero que la familia le cedió a Ignacio, y la única que ha entrevistado, porque aún vive, es la pasionaria León Cuenca, León Díaz, la única que lo ha narrado con su voz oral todavía, ¿no? Y podéis decir, bueno, ¿y qué ha hecho Ignacio entonces? Pues ha hecho una magnífica labor de investigación en torno a todas estas 5 biografías, porque no las ha reproducido sin más, obviamente, sino que las ha contextualizado, ha investigado, ha indagado, ha añadido comentarios, contextos, hechos, fotos, documentos que van dejando constancia, ¿no?, de todo aquello que ellas narraban en su biografía, y lo que ha contextualizado históricamente magníficamente. Y nos podemos preguntar qué condujo a estas mujeres a contar esta historia, ¿no? Ella decía, Gapaki decía bien, que probablemente ser conscientes de que habían vivido circunstancias muy singulares que había que transmitir en las siguientes generaciones, ¿no? Ella reproducía las palabras de Ángeles Vázquez León. Y esa conciencia probablemente les llevó a convencerse, ¿no?, de que tenían que contarlo siguiendo el mandato que decía Cernuda en su poema, ¿no?, que decía: recuérdalo tú y recuérdalo a otros, ¿no? Pues este mandato aparentemente lo recibieron y les impulsó a escribir o a narrar de alguna manera. ¿Pero por qué fueron ellas y no fueron sus hermanos? Era una de las preguntas que yo me hacía. Yo le preguntaba a Ignacio: ¿no ha habido memorialistas hombres en esta zona? Porque salieron en desbandada todos. Y en este caso, además, eran las 3 chicas más jóvenes, se fueron ellas y van con sus hermanas, que eran unas familias amplias. Y él me decía: sí, hay algún memorialista, pero en general lo que hemos encontrado en esta zona son sobre todo mujeres. Mujeres que probablemente siguieron este mandato que las mujeres hemos recibido. Hemos sido habitualmente quienes hemos transmitido la memoria inmaterial de la familia, ¿no? Así hemos sido las mujeres las que hemos contado las nanas, las historias, los cuentos, las recetas. Probablemente estas mujeres asumieron esa responsabilidad de transmitir a la siguiente generación este patrimonio inmaterial de sus familias que consideraban crucial, que no debía perderse, ¿no?, que tenía que salir a la luz. Y para mí algunas de estas biografías tienen una circunstancia, una resonancia especial y particularmente sentimental, ¿no? 3 de estas personas, 3 de estas memorialistas, Ángeles Vázquez León, Gracia León Cuenca y Pasionaria León Díaz, eran respectivamente primas de mi padre o tías de mi padre. Pero yo no sabía nada de ellas. Yo lo desconocía todo de estas 3 mujeres. Fue Ignacio el que me contó que eran familiares de Rosa León Varela, mi abuela. ¿Y por qué no sabía yo nada de ellas? De hecho, mi abuelo Luis González Sánchez, aparece en la biografía de Acracia. Y aparece en la biografía de Acracia porque su padre, Hilario León, era el secretario general de la CNT. En aquel momento en Jimena se hace fuerte la CNT, vienen también anarquistas de otros pueblos y tal, que vienen contando además los horrores que está haciendo el gobierno golpista. Y mi abuelo, entre otras personas del pueblo de derechas, pues los detienen y los encarcelan en una ermita de San Francisco. Bueno, mi abuelo lo acaban fusilando, a pesar del intento que hace efectivamente Eladio León Cuenca, y ahora leyendo la biografía he entendido bien cómo fue la otra parte de la historia, del intento que hace de que no los fusilen, de protegerlos, pero llega un momento en que ya no puede protegerlos más. Le puedo asegurar que para mí ha sido perturbador y aleccionador a la vez ver el dolor de la otra parte, enfrentarme a cómo vivió esta situación la familia que estuvo relacionada, que era mi propia familia, eran primos de mi abuela, que tuvo alguna relación con el asesinato de mi abuelo. Me ha hecho conocerme, ¿no?
de la necesidad de escucharnos, de contarnos, de recuperar todos los relatos, de sanar todas las heridas, de empatizar con el dolor ajeno. Creo que es la única forma de avanzar. Creo que es el único modo de sanar las heridas y de salir de las trincheras en las que la historia nos situó y hay quien todavía se empeña en perpetuarnos, ¿no? Me consta que mi abuela Rosa educó en el perdón y en el amor a mi padre y a mis tíos, y eso le permitió crecer como personas sanas y amorosas, y así han seguido. De hecho, hay una anécdota que les cuento y ya lo dejo, que hablo de otras cosas, que mi tío Manolo me contó. Mi abuela, cuando llega el ejército golpista y empiezan a asesinar de manera infame, mi abuela, que no levantaba la voz, una mujer serena, muy suave, mi tío la oyó gritar diciendo: pero ¿cómo podéis hacer esto vosotros? Que sois cristianos, además se supone que sois cristianos, pero ¿cómo podéis hacer la misma violencia que hemos recibido, ¿no? Y clamaba por clemencia, ¿no? para estas personas. Realmente entiendo que necesitamos salir de la deshumanización que da soporte y justifica la violencia. Y estamos en un mal momento ahora mismo. Creo que necesitamos poner rostro y biografía a todas las personas que fueron asesinadas, represaliadas, obligadas a exiliarse, despojadas de su trabajo, de su vivienda, de sus raíces, de sus sueños, de sus proyectos vitales o de los que tenían para sus hijos o para sus hijas, que también se perdieron en esta situación infame que vivió nuestra población, ¿no? Hay quien plantea todavía hoy, 90 años después, que es mejor no reabrir heridas y pasar páginas, pero no se pueden curar heridas que se cierran en falso. El psicólogo Martín Baró acuñó el término trauma psicosocial para hacer referencia al sufrimiento causado entre los miembros de una sociedad por condiciones socioculturales traumáticas, entre las que se encuentran las guerras o la violencia política, ¿no? Este concepto es un concepto muy útil porque sitúa la responsabilidad del sufrimiento en las instituciones sociales, pero también la responsabilidad de ayudar a salir de él. Y plantea que la necesidad de poner en marcha estrategias como narrar lo ocurrido, reconocer la injusticia, reparar el daño, dignificar a las víctimas. Si ustedes se fijan, son los principios que la UNESCO y que la ONU plantean como principios fundamentales de memoria democrática, para la memoria histórica: verdad, justicia, reparación y garantía de la repetición. Por tanto, no se trata de reabrir heridas, sino de sanarlas de modo definitivo en nuestra sociedad. Yo le voy a dejar la palabra a Ignacio, que es el que le va a contar realmente qué hay en este libro que pueden encontrar, y que quiero que nos cuente cómo ha sido el proceso que le llevó a esto. Así que muchas gracias, Ignacio, por venir a Sevilla, por hacer el esfuerzo, por conducir en el día, venir para acá y contarnos. Me llueve, venir a Sevilla cuando nos anuncian esas calores tan tremendos. La mañana de hoy es un placer doblemente, y encontrarme aquí esta tarde con tantos amigos y tantas personas interesadas, que no es fácil en nuestra historia, en nuestro pasado, de la mano en este caso, bueno, de un aficionado a la investigación, como aquí se ha dicho. Bueno, quiero empezar agradeciendo a la Fundación toda la deferencia que nos ha tenido con esta gestión que ha realizado Mar. Antes de cocinero fui fraile, entonces yo el tema ambiental ha sido una cosa transversal en mí desde hace ya bastantes décadas, yo diría desde la conferencia de Estocolmo del año 72, y precisamente quien me introdujo no es un personaje que la historia al final lo haya situado en un lugar que se hubiera merecido. Me estoy refiriendo al catedrático don Ramón Tamame, que me obligó incluso a visitar y conocer ese país. En fin, esto forma también parte de la historia. ¿Y qué más? Pues encontrarme aquí a Paqui Maqueda, que la acabo de conocer físicamente, pero no así en mi mente, desde que aquella madrugada nos conmovió en su gesto de valentía, de dignidad,
poniéndonos una vez más al descubierto cómo podían haber sucedido 71 años desde que un personaje de las características de Queipo de Llano había estado ni más ni menos que en una basílica religiosa de una religión donde el no matar forma parte de sus mandamientos sagrados y mortales. Entonces, bueno, pues ese gesto de Paqui, que radió más allá de lo que ella pudo haber pensado, por todos los comentarios que me fueron llegando, pues encontrármela aquí casualmente, gracias a la gestión de Mar, pues un triple placer, un cuádruple placer. La historia es fundamental, como pilar básico de conocer, y estoy hablando de un economista muy aficionado a la historia, que ha sacado todos estos libros porque he dedicado también una parte al tema de la investigación, y me llegaron a decir, mira, tú investigas mucho, pero como te lleves la investigación, como desaparezca, ahí se va todo, ¿no? Y hablaba precisamente de un hecho como era la leyenda, y estoy variando, pero bueno, la leyenda del mito de Queipo de Llano aquí con dos pasadas que ocupó Sevilla, ¿no? Hay un personaje en Málaga que lleva el nombre de un hospital sin haber sido ni sanitario, ni médico, ni haber realizado ninguna proeza de carácter humanitario, sino simplemente se encargaba de matar y de asesinar desde el aire. Es Carlos de Haya. Carlos de Haya fue uno de los partícipes primeros en los bombardeos aquí a Sevilla, y sobre todo del puente aéreo que se estableció entre Tetuán, la parte del norte de África, y la parte de Andalucía, Jerez y Sevilla fundamentalmente. Hasta entonces se consideró el primer puente aéreo en un conflicto bélico de la envergadura en el que fue llevado a cabo, que eso propició la generación de un frente desde la zona de Sevilla que fue irradiando hacia abajo, aparte de Córdoba, hacia Málaga, hacia la toma de Ronda y una parte de la serranía, donde ahí ya coincide con el libro. Lleva el nombre del hospital. La avenida principal en Málaga del aeropuerto, es decir, la llegada de acogida al aeropuerto, ahora mismo que se ha convertido después de la isla Baleares, ya el segundo a nivel nacional, tiene el nombre de Avenida García Morato. ¿Qué sucedería si en Alemania, cuando fuéramos a Berlín, nos encontráramos con la avenida de Rudolf Hess saliendo justo del aeropuerto? Entonces son cuestiones estas muy pendientes que nos llevan a donde, por más que investigo, pues vuelve a surgir ese tema de que tengamos y seamos, después de Camboya, el país del mundo con mayor número de desaparecidos. Y este libro está dedicado precisamente a 5 autobiografías que ahora contaré cómo accedí a ellas, pero el libro va dedicado a 5 rosas de Jimena. Y las 5 rosas son las que no pudieron contar la historia porque fueron asesinadas. Y cada ellas con una historia súper fuerte. 4 de ellas aún aparecen como desaparecidas. Creo que gracias a la investigación realizada con estas biografías podemos hallar, y ojalá sea muy pronto, los 2 sitios donde se ubican esas 4 mujeres, y la única que pudo ser exhumada, hay que decir que fue la primera de toda Andalucía, se desarrolló en Jimena Frontera justo después de las primeras elecciones democráticas, donde la gente se echa a la calle y directamente va a la Cruz Blanca, donde estaban los 5 cadáveres de ese fusilamiento que se produjo sin conflicto, porque fue un mes después de la ocupación de Jimena y sin, lógicamente, sin formación de causa judicial, y la propia vecindario pudo escarbar y sacar con sus manos los 5 cadáveres y tener las cajas preparadas y darle un digno, que es lo que se pretendía, entierro, y cuya lápida yace en el propio cementerio de Jimena, de esas 5 víctimas, donde ahí aparece la mujer
Catalina la bizcochera, que cometió el delito de acusación de que era la que cosía banderas republicanas. La otra fue la mujer, la madre del poeta, que Jimena, hubo más asesinatos después de la toma de Málaga que la propia ocupación, aparte de que los asesinatos continuaron hasta el año 51, que fueron los últimos ejecutados, algunos de ellos aquí en Sevilla. Hay una tercera persona, mujer, Inés, que esta fue asesinada junto con el farmacéutico, los dos hijos del farmacéutico y ella, que era la que limpiaba la farmacia. Otra, Francisca La Serrana, con 7 hijos, asesinada, fusilada con un embarazo de 7 meses, y el delito había sido comprar unas alpargatas con dinero republicano. O sea, la aceptación por parte del tendero de tal. Ahí viene más o menos explicado. Es decir, estos son los casos a los que va dedicado el libro. Después la joya es la joya de que la investigación histórica aflore, en este caso, por una parte, publicaciones que ya existían, pero lógicamente escritas desde las memorias. Las memorias a veces son traicioneras, las memorias tienen omisiones, pero son muy valiosas en cuanto que dan muchas pistas. Y así, bueno, pues me encontré con los 3 libros que escribió Ángeles Vázquez, del cual tuve yo el placer de hablar con ella antes de su fallecimiento, y investigar todos aquellos apartados que, a pesar de que es un libro escrito en democracia, hay elementos de autocensura muy significativos y hay que entenderlo. A su vez también porque hay claves de su marcha al exilio, en qué barco se produjo, en qué fecha, y porque hay personajes que aparecen como aquel jinete que lo salva de la carretera de la muerte de Málaga a Almería, cuando se queda sola porque ya no puede andar más, porque ya las llagas de la planta de los pies están pegados a los calcetines, están pegados al zapato y no puede tirar, y no han comido porque la única comida que realizaron durante los 8 días fueron la caña de azúcar en las zonas que estaban anexas a la propia carretera, y aparece milagrosamente un jinete que la recoge, sigue hacia adelante, la sube al caballo, llega casi a las puertas de Almería y allí se encuentra la propia familia, que la han dado por desaparecida, como ocurrió con tantos, y ella se pregunta, no sé ni cómo se llamaba ese jinete, ¿qué habrá sido de él? Me puse a investigar y localicé a la familia, localicé al historiador de aquí, de Morón de la Frontera, hay un error en el libro que pone Málaga, de Morón, y la fatalidad de que solo por 2 meses no se produjo el encuentro entre las dos familias en vida de Ángeles, porque también la otra familia había leído el libro y quería saber quién había sido. Ángeles fallece en el mes de febrero y en abril aparece la familia de este jinete buscando a Ángeles. Bueno, esto es más o menos en el caso de otra biografía, cuyos familiares están también aquí, algunos presentes. El caso de... porque hay una pluralidad también en el seno de esta biografía, pero hay elementos casuales. 4 son alumnas de la quinta de la biografía, que es la maestra del pueblo de la Institución Libre de Enseñanza, Doña Pura. Esta, a través de contactos que fui estableciendo, me llevaron a Cerdeña, y en Cerdeña se localiza la autobiografía de un niño que empieza a escribir con 3 años sobre lo que era la dictadura de Primo de Rivera, con 6 años lo que era la euforia de la Segunda República y tal, y no cuadra. Y es que quien escribe no es el niño, es la madre del niño,
la maestra, doña Pura, porque hay muchas escenas que transcurren en el exilio sobre el padre en Alicante, director del Hospital Provincial, huyendo de Jimena, ella en el exilio, ya en el exilio, antes de que acabara la guerra, en Tánger, porque fue la mujer que conoció 2 golpes de Estado, el que dio Franco el 17, bueno, entre comillas, los africanistas, 17 y 18 de julio, puesto que todavía Franco no estaba en la cabecera, sino el siniestrado Sanjurjo, y después ella vive el golpe de Estado de Franco en Tánger. Y es que Tánger, justo coincidiendo con la entrada de Hitler en París, tiene lugar un golpe de Franco donde se carga el carácter de estatus internacional de la ciudad de Tánger para perseguir a los republicanos que se hallaban refugiados después de la guerra en junio del año 46. En fin, y entonces, bueno, pues me recordaba aquí también, no sé si estará aquí la autora, aquel documental maravilloso que vimos sobre María Bejarga, donde firmaba el marido. Aquí en este caso quien firma es el hijo. Cuando hablaba del carácter de la pluralidad, porque aquí nos encontramos también el exilio interior, no solamente aquellas personas que fueron, y en este caso mujeres contando su vida, porque además la cuentan desde la propia infancia, es decir, cuál era la vida cotidiana, cuál era el papel de la mujer en aquel tipo de sociedad rural, cómo eran las fiestas, cómo eran las relaciones, cuál era, en este caso, cuando llega ya la Segunda República, los cambios que se van introduciendo desde el punto de vista, estamos hablando de un entorno donde el 90% de la población activa vive del sector primario, fundamentalmente campo y monte. El 80% es analfabeto. Entonces, lo que significó entrar en un periodo donde las referencias empiezan a ser el Ateneo como el elemento cultural, donde los trabajadores van en masas por las tardes a aprender a leer, a escribir, y los que lo saben a la lectura, donde los partidos políticos convierten también en aulas sus propias casas, donde aparecen fenómenos nuevos como los mítines en una sociedad y en un entorno donde la crítica era imposible porque traía como consecuencia la represalia laboral, que se creen sindicatos, que la mujer aflore. Es decir, todos esos aspectos se condensan en un periodo muy corto, pero sí van siendo relatados por ellos. Y tiene incluso características muy distintas en pedagogía y tal a los contextos aquí de la transición, incluso de la actual etapa democrática. El tema del contenido de los mítines, por ejemplo, que daban los cenetistas, estaban enfocados a evitar el trabajo infantil, porque si el trabajo infantil seguía persistiendo, significaba que esos niños no iban a la escuela. Y si no iban a la escuela, iban a ser unos ignorantes en el futuro como eran sus padres, y por tanto objeto de explotación, objeto del no reconocimiento de derechos, etcétera, etcétera. Y ya voy avanzando y me sitúo en el hito que transforma, y somos todavía hasta víctimas de aquel periodo por no haberse cerrado. El inicio de la sublevación de los militares de parte del ejército, la mayoría de los oficiales, la mayoría de los generales no se sublevaron. Es más, la mayor parte de las víctimas que ocurren en la primera semana del golpe no son sindicalistas, no son líderes de partidos políticos, son militares opuestos a la sublevación, que mueren, gran parte de ellos anónimos, en el interior de los propios cuarteles, por no sumarse a la sublevación. Pero yo me voy a la intrahistoria, no me voy hacia los personajes históricos, hacia las hemerotecas. Yo ahora, leyendo la prensa,
esa tensión que se motiva, esa confrontación, viendo la hemeroteca de la República, me parece muy similar de la parte actual. Son sociedades completamente distintas, eso tengo que referirlo y tal. Pero esto, en la población civil, ¿cómo era? Bueno, pues yo tengo que decir que, bicheando todo esto, más tengo investigado a 700 y pico personas nonagenarias, complemento, lógicamente, los archivos oficiales, la documentación existente con el tema de las entrevistas. Nadie esperaba el golpe de Estado del 18 de julio. Es más, cuando transcurre la primera información del día 17, que hay movimientos y tal, a todos los remite a una ridiculez más como la que hizo Sanjurjo en el año 32. No se esperaba en absoluto que eso ocurriera. Es más, cuando, como aquí se ha dicho, y tengo el documento, porque siempre se dice, gran parte de la población de Jimena huyó, pero gran parte de la población de Jimena, ¿cuántos? Pues, las huías eran casi todo el pueblo. Bueno, pues encontré al final el documento en el archivo municipal, donde cifra, porque Cádiz, ya bajo el gobierno franquista, quiere actualizar la población a Jimena y le dicen que actualicen el padrón. Y dicen que no pueden actualizar el padrón porque apenas hay población y gran parte de las casas están cerradas. Luego daría un dato equivocado de los que viven en Jimena. Y ya nos llegan a decir, pero ¿cuántos son los ausentes? Y entonces ya lo estiman y dicen algo más de 4.300 que se han ido a la zona roja. Quiere decir que solo en una mañana, en 2 horas, 4.300 personas de una población de 7.800 aproximadamente salen a la vez corriendo porque empiezan a bombardear el pueblo, la población, la localidad. ¿Y por qué lo bombardean? ¿Porque hay resistencia? No, porque es el último pueblo de la provincia de Cádiz. Es el que más tiempo duró siendo leal a la Constitución. Pero tiene un castillo y tiene una orografía muy accidentada. Y le dio ante la falta de que no le llegaban armas del gobierno republicano para poderse defender, las almenas del castillo, llenarlas de troncos pintados en negro. Entonces, cuando aparecen por la montaña de la parte del Guadiaro las tropas franquistas de Algeciras más los nuevos desembarcados procedentes del norte de África, y contemplan con prismáticos cómo está el castillo lleno de cañones, empiezan el bombardeo. Claro, la gente le pilló casi levantándose por la mañana a primera hora, que ya están aquí los fascistas, que es el grito, que vienen los moros. Esas son las dos frases. A salir corriendo, y salir corriendo con lo puesto. Y la gran parte, ¿dónde corría hacia la costa, pero sin saber, tomando como una referencia que es un montículo que hay entre Manilva y Casares. Otros menos se acordaron de la carretera de Puerto Gales, si vienen por aquí, vamos hacia Ubrique. Y los más dicen, vamos a tirar ronda. Como no tenían información actualizada, resulta que las tropas que precisamente habían desde Sevilla partido y que habían tomado Antequera, Cañete, Almargen y Ronda, habían tomado Gaucín aquella mañana. Entonces se encuentran los jimenacos que huyen a Gaucín, que son todos detenidos porque han entrado otras fuerzas distintas procedentes de allí y han tomado y tal. Y otra parte, a Ubrique, que después hay ahí todo el problema que quedan atrapados en la Sauceda y en Marrufo, que es otra de las matanzas. El primer campo de exterminio nazi, antes de conocer a los nazis, ocurrió en el Marrufo. El Marrufo es una finca situada en los términos municipales de Jimena, de Jerez y de Corte de la Frontera, donde en concreto fueron torturados y muertos 500 personas. Pero esos eran los supervivientes de una aldea que está al lado, que es la Sauceda, que fue bombardeada desde el aire y no la tuvieron que tomar el día 1 de noviembre, porque no tenían fuerza de las que tomaron en Jimena. Allí se hicieron fuertes los carboneros de la CNT y tal, y necesitaron ese escabechina. Ahí fue cuando una de esas mujeres, la que he dicho, cuando llegaron las tropas nuevas
para tomar la Sauceda, dice, vamos a probar la bala. ¿Cómo lo probamos? Vamos a sacar 5 de los que están en la cárcel y probamos y disparamos. Y esos fueron los 5 de la Cruz Blanca. Después, el recorrido que voy haciendo, es decir, en todo ese relato, ellos no se pensaban, y prueba de ello, que ellos no salen corriendo hacia el exilio, no. Ellos salen corriendo a Estepona y se establece todo en Estepona a la espera de que haya una reacción por parte del gobierno republicano. Y no hay reacción del gobierno republicano porque tiene otras prioridades, que es la defensa de Madrid o el Frente Norte. Y ahí en ese apartado queda totalmente desechado el punto, en este caso más débil que tuvo la República, que fue el flujo de armas y el flujo de militares del norte de África no se cortara en la zona del estrecho. Bueno, pues estas niñas, porque 4 eran niñas, pues van avanzando. A una les pilla el corte de lo que significó las dos Españas, una vez que el frente franquista y el franquista corta España a la altura de Castellón y se quedan todos atrapados en la balsa hacia el sur. Eso es la única escapada que tuvieron, fue Argelia. Y ahí cuento y narro el relato de los dos, una con retorno a España, donde vive la profundidad de la posguerra, el exilio interior, y la otra, que es Acracia, que esta no vuelve. Pero el no volver, ¿qué significa? Significa sufrir la guerra de España, que ellos nunca en ningún momento hablan de guerra civil, la guerra de España. No conciben que hubo una muerte real entre españoles, pero ellos no ponen el ejemplo de que no hay ninguna ciudad ni ningún pueblo en España que haya sido producto de una sublevación interior contra la República y por tanto proclamar la España nacional. Entonces ellos consideran invasión, una reconquista de España, pero no hablan. Y lógicamente, una vez que estaban ocupados la zona, se movilizaban a todos aquellos que no habían huido o que eran menores de edad y después se van montando las quintas del biberón y demás. Bueno, pues eso huyen hasta Argelia. ¿Y qué viven en Argelia? Viven el ser mal recibido. El exilio español fue horrible, tanto en Francia como en Argelia. En Argelia además se encuentra que hay un sacerdote que es el alcalde de Orán, que es íntimo amigo de los franquistas. Hay fotos de él con todo ello. El primer acto va en concreto a Ceuta y a felicitar la sublevación, y las campanas en Orán están tocando cada vez que se conquista una gran ciudad española por parte de los franquistas, y los republicanos yendo allí y siendo encerrados en campos de concentración. Uno de ellos eran cárceles que ya estaban vacías, y después acaban muchos de ellos trabajando en plan de trabajo forzado, construyendo la línea ferroviaria transafricana, transsahariana y tal. Eso es lo que están de la parte de todo. Eso vive en la Segunda Guerra Mundial, y eso viven después de la siguiente guerra, que es la guerra de la independencia de Argelia, que aquello fue tremendo, y salieron desde el año 62 a nueva etapa del exilio y volver a empezar a Francia. Ahí me encuentro una biografía que para eso es desde Los Ángeles de los Estados Unidos. En Los Ángeles de los Estados Unidos aparece la biografía de quien ha vivido toda la etapa de Argelia, posteriormente la Segunda Guerra Mundial, la guerra de la independencia de Argelia, donde hay una bomba que estalla en las puertas suyas de un comercio que tenía allí en Argel con 5 argelinos muertos, que era la OAS cuando hacía los actos de terrorismo allí, y después su vida en Francia en el exilio. Y después tenemos a una memorialista que vive el exilio interior, y es una mujer que lucha a contracorriente, porque la España que se establece es una España donde la mujer tiene que desempeñar ya la tarea de ama de casa, cocina, los niños, no había trabajo, por lo cual no tenía posibilidad de acceso al mercado de trabajo, y estaba la ideología además de la sección femenina respecto al
tratamiento y al papel de la mujer. Bueno, esta mujer estudia, habiendo tenido un hijo, porque el padre, que está en la cárcel, médico, un hombre liberal, pero masón, y digo el pero porque Franco para eso era persecución, peor incluso que los de izquierda, porque la propia masonería no tenía ninguna connotación de carácter más bien filantrópica que en muchos aspectos ideológicos, pero a Franco hay una cosa que no perdona. En el año 27 le niegan el ingreso de la masonería, con un informe bestial en el cual dice que sus destinos son África, porque África es el sitio donde más se falsea la información, donde más fácil es conseguir un ascenso, y prácticamente para él significaba todo su superego y toda su carrera, y en cambio accede Ramón, su hermano, el aviador, el que tenía prestigio y todo eso, accede a la masonería. Eso no lo perdonó Franco ni los traumas de Franco. Y bueno, pues esa mujer hizo matrona, estudiando. Esa mujer, gran parte de la población de San Roque le debe totalmente su nacimiento, porque entonces no se nacía en los hospitales, pero a su vez la mujer estaba en la enorme contradicción, que también muestra aquí, de la educación religiosa, normalmente por parte de la madre, y por otra parte de su admiración hacia su padre y del sufrimiento de la niña en relación con las cárceles de su padre, que no se lo merecía para nada, y que una familia que era la que mayor impuestos pagaba pasó de la noche a la mañana a la ruina. Hay que decir que la población de Jimena, las incautaciones de casas, fueron 92 casas las incautadas por parte de los franquistas, cuando ya desde el punto de vista del registro y de todo se hicieron pues, con todo lo que representaba posesiones o propiedades de gente republicana. Y entonces hay que decir que los republicanos no eran rojos solo, o sea que había una pluralidad de carácter político impresionante. Cuando le preguntan a un practicante, ¿usted es de la CNT, no? Dice, sí. Dice, ¿por qué? Dice, porque todos los de Jimena somos de la CNT. ¿Y usted cómo se programa desde el punto de vista ideológico? Dice, yo soy del liberalismo social. Bueno, pues así eran cada uno de ellos como eran las propias mujeres. Y esta mujer resulta que se casa, va, y su sacrificio de su viaje de boda es para ver a su padre en la cárcel de Burgos, que se está pudriendo allí en la cárcel de Burgos, pero ya una vez que está allí en Burgos, se entera que ha muerto el obispo de Burgos, y hay un acto religioso y sale de la cárcel y no asocia para nada el papel que tiene la Iglesia en toda esta etapa de posguerra, y se presenta en la Iglesia allí y se emociona porque nunca ha visto tantos sacerdotes juntos. Bueno, pues la sección femenina entra allí dentro y empieza a echar a todas las mujeres, entre ellos a ella, porque no llevaba medias y llevaba una manguita donde se le veía una parte del brazo. Bueno, pues eso era la terrible y tal. Esa mujer pues rompió en lo que significó la posguerra de carácter interior. Incluso cuando se jubila, aparece en un desfile de moda con 70 y tantos años, es decir, sin prejuicios y demás. Bueno, pues ella hace un recordatorio de eso que contribuye muy meritoriamente a recuperar la memoria tan distinta y tan plural que hubo durante toda esa etapa. El recorrido de Doña Pura es tremenda, porque Doña Pura recorre África, lo que ocurre en Tánger, después Marrakech, y donde pierde a su marido. Es decir, que aquí las consecuencias también es que se quedan con los niños. Doña Pura sale con 3 niños chicos. Doña Pura tiene un parto en Tánger porque ha estado con el marido en Alicante durante unos meses. Es decir, toda esa vida que significó, pero ¿y en qué condiciones y cómo se movía? Dando clases particulares allí donde estaba. Y por último, ya voy a acabar con la última memorialista, que esta no ha sido producto de documento escrito, sino que yo me enteré de su existencia con 94 años, ya tiene 96, está con los mismos momentos de lucidez, porque hace un mes que volví a visitarla,
y donde tiene una memoria privilegiada, y me va contando todo lo que fue su infancia y lo que fue todo su transcurrir tremendo. Su padre era albañil en la línea de la Concepción, y ahí he escrito sobre lo que fue el golpe en la línea. El golpe en la línea fue tremendo porque fue la feria del 19 de julio, y cómo me cuenta la niña lo que ocurrió en aquel entonces, porque los militares en la línea se mantuvieron leales al ordenamiento constitucional y tuvieron que hacer desembarcos sucesivos a Algeciras de Magrebí, de regulares, entre comillas, porque eran contratados allí. Tengo además testigos de la propia contratación y las condiciones en las que venían aquí, tanto en salario como en especies y demás. Y llegaron allí, y claro, los niños y las mujeres que estaban allí de feria, que no tenían ningún tipo de información y demás, al verlo, creyeron que eran los gigantes y cabezudos, acompañados de tal, con los bombachos y todo esto y tal, y empezaron a tirarle avellanas, caramelos y todo esto y tal. Pero los que se habían enterado desde las ventanas de que habían intentado tomar el regimiento de Pavía y habían fallado, pues lo aliaron tirando macetas y lo que tenían en las manos, y abrieron ráfagas de metralleta contra todos los presentes de alrededor. Y se acuerda la niña, bueno, de la calle entera, los gritos y tal, y toda la sangre correr es el recuerdo que tenía de aquel entonces. Esta mujer, tremendo, porque su madre tiene un parto, y a raíz de la investigación que realizo, descubre este hombre ya pues si nació en el año 36, nos podemos imaginar, y tal, donde nació en otro pueblo distinto en el que consta, porque hay una referencia que me da ella, que se llama Pasionaria, pero no por el nombre de Pasionaria, la del Partido Comunista, porque en el año 28 Jimena no se conocía a Pasionaria, la del Partido Comunista, y porque su familia era cenetista, luego entonces no tenía esa connotación. Su hermano se llamaba Liberto, su otro hermano se llamaba Servet, y todo esto, hijo, insisto, de albañiles. Y bueno, pues ya le descubro, cuando ella me cuenta, pero Pasionaria, ¿qué veías tú? No, había un cuartel abandonado, pero mi madre ya no podía andar más por la carretera, porque el parto le venía. ¿Y qué más? ¿Y dónde metiste? Sí, pero no había, el cuartel estaba abandonado. Había un faro y coincide un bombardeo justo con el parto. Y el del faro se tira desde todo lo alto y muere en el momento en que está pariendo, que está naciendo mi hermano Liberto. ¿Y qué más? Dice, y escucho ola del mar. Me voy, y el sitio donde figuraba no había cuartel, no había faro y tal. Y ya, pues el hombre sabe en qué sitio nació. Sigue esa ruta hacia adelante, y ese niño recién nacido lo pierde la madre en la desbandada. Y lo pierde porque se lo entrega, porque ya no puede andar más con el niño, se lo entrega a un joven de Jimena de 16 años, y en ese momento hay un bombardeo, todos van a salir corriendo, y a partir de ahí el niño se pierde y la madre piensa que el niño ha muerto en el bombardeo. Y el niño de Jimena se encuentra qué hace con ese niño en los brazos, y que este niño llorando, y que este niño está, y va andando, y piensa, esto es mejor que este niño no viva, ¿qué hago con él? Pero ve una cabra al fondo en un cortillo, va para la cabra, le corta la cuerda, le agarra y con la leche de la cabra va amamantando al niño hasta llegar a Almería. Siguen hacia arriba, después de Alicante, a ellos les pilla ya en Gerona el corte de las dos Españas y ya la forma de huir, pero resulta que en Gerona nace el siguiente hermano, que es Fermín. Como ha muerto el hermano del padre en el frente de Teruel y se llama Fermín, pues ya es el único niño que le pone un nombre cristiano, Fermín. Atraviesa los Pirineos hasta el norte de Francia, y con ello voy sabiendo que en una parte de los que vivieron la desbandada de Málaga a Almería volvieron a vivir otra desbandada que fue desde Bretaña hasta París, cuando entran los nazis en la Segunda Guerra Mundial, rompen el frente de Maginot
y empieza a bombardear los aviones nazis a la población civil que va huyendo la carretera intentando alcanzar París. Y ahí me encuentro con ese testimonio de Pasionaria, es la mayor, y me cuenta ella que le pone y tal. Es que salió un decreto, que lo localicé, de febrero del 39 por el gobierno de Burgos, en el cual se consideraba todos aquellos nombres que no tuvieran un santoral detrás, nombres ilegales. Y entonces le hicieron firmar a Pasionaria la aceptación de su nuevo nombre, que se llama Isabel. Y le digo, Pasionaria, ¿cómo reaccionaste tú? Dice, yo Isabel, pero si yo ni había sido reina ni virgen. Pues nada, cogí el papel aquel y puse, de acuerdo, Pasionaria. Y firmé. Lógicamente, todas estas historias después tengo que contrastarlo. Me fui a la inscripción registral y me encuentro su nacimiento, su nombre de Pasionaria y la nota máquina de que en la fecha tal y tal y tal ha sido ese nombre anulado por ser ilegal, por no estar tal. El decreto es una joya, porque además dice, si hay algún padre que se oponga, él del propio registro decidirá el nombre que le ponga. Normalmente deberá de ser el patrón o la patrona de la localidad. También había que plantearse si en Jimena hay tantos ángeles, porque la regla de los ángeles es la patrona de la localidad, de cual tenemos aquí un gran biógrafo de esa historia, publicada además y que consta en libros, ¿no? Bueno, la historia de Pasionaria es tremenda, porque esta niña llega a Jimena, se enamora en Jimena, está en la edad y tal, después de contar todas las penurias, va a Francia. Perdón, en Jimena no hay perspectiva, se casa para que no se entere el cura una madrugada por lo civil en aquella época no había ni registro ni había nada, y se van a Canarias. Y en Canarias pues empiezan con nada, de cero absolutamente sin nada, y llegan a acumular un capital, tienen 7 hijos, mueren 2, y como consecuencia de la muerte por accidente de los 2, muere el marido de un infarto y se queda ella llevando las empresas, una mujer, insisto, autodidacta, que dice ella que su letra es tan bonita escribiendo porque en Alicante lo que más le gustaba y que descubrió que no lo había en Jimena eran los letreros luminosos de publicidad, y entonces ella lo iba copiando y después le iba preguntando a los padres las letras que eran y tal, y así estudiaba ella y así avanzaba ella y tiene la letra tan bonita. La conoció Mar porque al final forma parte de la familia. Y es que en todo esto, si hay alguien que puede levantar el clamor de la voz, de la memoria y demás, quienes han sufrido, y en el caso de Mar ha sufrido doblemente, porque ella tiene una historia muy fuerte de su abuelo, muerto por la represión republicana en Arriate, y tiene a su vez de los 2 hermanos del abuelo muerto como responsable de las Juventudes Socialistas de Ceuta. Entonces es ella la que está en condiciones de decir, esta página hay que cerrarla, pero hay que conocerla para no repetirla, y esta, mientras esté falsamente cerrada, pues seguiremos hablando de ello. No hablamos de la guerra de Cuba, pero fíjate cómo está tan latente este debate actual, con un desconocimiento tremendo, porque claro, lo peor que hay en todo esto es la ignorancia de una Europa que estamos temiendo de lo que pueda ocurrir en Francia, porque es que podemos volver otra vez a una etapa que ya pensamos que era insuperable en los niveles en los que nos movemos, ¿no? Bueno, pues ya no quiero alargar más, y este es un poquito mi trabajo, en este caso de lucha contra la desmemoria, y porque me enamoro de los personajes con los que voy sabiendo, voy teniendo conocimiento, porque no merece la muerte definitiva. Y la muerte definitiva es el olvido, es decir, es lo que ya es como si esas vidas no hubieran existido. Y bueno, quiero hacerlo copartícipe y que como modesto escribidor, porque
insisto, yo no soy de letras, soy de ciencias, mi investigación es un sin parar, pero con un método que está en proporcionar datos, en buscar el rigor máximo, porque veréis en una historia aquí tremenda que hay aquí dentro, del cual no habla con mucha extensión la propia Ángeles, hay historias de amor muy bonitas también de lo que ocurrieron aquí dentro, y con personajes que han sido falseados por el propio franquismo. Es decir, que cuando yo hablo con un historiador y le digo, oye, ¿tú por qué has puesto esto? Dice, porque tengo un documento que me certifica que eso es así. Pero que eso no fue así. Sí, pero yo tengo el documento y nadie me puede decir que me lo he inventado. Bueno, pues el documento ese es que el responsable de Falange Española era ni más ni menos que un miliciano. Y ese miliciano fue una historia de amor de Ángeles. ¿Y por qué figuraba ese miliciano como fundador de Falange? Porque ese miliciano era de gente adinerada, lo pillan en el frente de Teruel, lo meten en el campo de concentración en Cantabria, en la Magdalena, de allí lo descubre Eugenio II, que venía de periodista de Francia y escribió sobre el frente de batalla, que lo publicaba arriba, se pone en contacto con su padre Jimena, que el padre lo había dado por desaparecido como consecuencia de la guerra, porque el niño estaba estudiando comercio en Barcelona, y resulta que para hacer méritos, ¿cómo? El carnet de Falange. ¿Y con qué fecha? El de la fundación de Falange. Y ahora tiene un carnet de la misma fecha que aparece en el archivo de José Antonio Primo de Rivera. Y resulta que Jimena se crea la Falange después de la ocupación militar en octubre del año 36. Y ese niño sale, pero sale del campo de concentración para hacer la guerra en el bando franquista. Pobre hombre. Ese pobre hombre, cuando hay una parte de la familia que se me abrió, porque hay que ver que su padre era el abogado de Juan Mars. Entonces, es que el dueño de Jimena, que también lo explico aquí, era Juan Mars, del término municipal, el mayor financiador del golpe de Estado, el contrabandista, financiero y demás y tal. Bueno, pues ese hombre, ya el padre, cuando acaba la guerra, le impide que estudie comercio y menos en Barcelona, pues había hecho de la FAE, y estudia en Granada. ¿Y cuál es la vida de ese hombre? Pues la vida de ese hombre es que él está a la espera que salga su comandante y tiene en la línea una gran farmacia, que es la farmacia central, la principal de la línea, y es lo que quería, que saliera de la cárcel su comandante para darle el abrazo a Sebastián Pino Panal, un cenetista de Algeciras. Que lo de la profesión estaba muy bien, pero a él le gustaba la política y no podía ahí hablar absolutamente nada. Panal sale en 1960, a partir de ahí todos los años tenían una comida clandestina, y justo le viene pronto un Alzheimer y tiene que retirarse de la farmacia, y este hombre en su casa recluido con vigilancia familiar. Hay una huelga de confecciones textil, que hoy se llamaba la empresa Gibraltar, ya casi en vísperas de la transición. Sale Comisiones UGT, yo creo que clandestinamente todavía, coincidiendo otra vez con la feria de la línea, y al escuchar a ese hombre desde su casa los gritos reivindicativos, le sale la venata cenetista al farmacéutico, sale a la calle, levanta el puño, encabeza la manifestación y empieza a cantar a las barricadas. Bueno, familia despavorida, quitándole tal, que lo va a coger la policía, que no sé qué, que encima con la enfermedad y tal. Bueno, ese hombre muere. Cuando Ángeles Vázquez escribe su memoria, ya ha muerto su marido. Cuando ella se plantea volver a Algeciras, le dice a una de sus hijas, quiero ver a mi amigo de joven. Y cuando llegan allí a la farmacia, él ya había fallecido. Entonces también son una de esas historias imposibles que los propios acontecimientos históricos dieron lugar. Y bueno, y aquí lo dejo porque me gustaría,
si hay alguna pregunta, ¿verdad? Y me como el tiempo. Una ciudad española donde se pensaba y se hablaba de que era un ejército nacional el que se había sublevado. La contradicción era que el Francisco de Borbón, que era y de la Torre, que era el que comandaba las tropas, que era coronel, el primo segundo de Alfonso XIII y uno de los militares retirados de cuando la Sanjurjada de agosto del 32, que cuanto antes tomaran la costa para adelantarse a los italianos. Y entonces la forma era que no hicieran prisioneros, que mataran a todos los que se encontraban por medio. Entonces los jimenatos al volver, lo que se encontraron era la carretera llena y llena y llena de cadáveres en el retorno hacia Jimena. Entonces, los dos listados esos que yo conozco son el control que se hace en San Pedro de Alcántara, son incompletos porque no había una única vía de comunicación, que era la carretera, no había una única población donde se quedaban todos asentados, aquello era el no va más, porque cuando empieza el barco, el Canarias, a bombardear el litoral desde Estepona para hacia adelante, la gente se iba por la parte del monte, pero cuando bajaban, porque había el otro frente, que es el establecido en la zona de Ronda, bajan para abajo también para la toma de Málaga, allí los pilla en dos sitios. Es decir, ¿no? Esos controles son fundamentales porque los nombres que aparecen ahí sí están controlados. Y por tanto, es un documento enormemente variable. Bueno, pues lo que decía, cuando una mujer llevaba a la cárcel la comida al marido, en Jimena se enteraba que había sido fusilado porque la mujer bajaba con la capacha llena de comida tal y como había subido. Y la mujer no podía llorar. En San Pablo de Buceite, que está a 7 kilómetros de Jimena, hay una era que se llama la era de los llantos. Todavía conserva el nombre. Allí iban a llorar las mujeres de los fusilados, porque en San Pablo fusilaron a bastante después en el retorno de Málaga. Eso forma parte también del papel. Y entonces, claro, cuando decía Ángeles Vázquez, los Ángeles Vázquez y también Acracia, que ella estaba muy con los tiempos y murió muy con los tiempos. Es decir, es que en aquella época es que no teníamos juventud, porque cuando empieza la guerra empiezan a morirse familiares, bueno, a morir asesinados, familiares y tal, después los biológicos familiares, y entonces nos pasamos toda una juventud y hasta la tercera edad vestida de negro, de luto. Y entonces, bueno, pues a mí me ha posibilitado esa lista de coger algunos de los jimenatos que en aquel momento, con 3 años, dijeron, no, a mí me cogió mi padre y me tiró para allá. Y digo, mira, que además yo le llamaba por los nombres que ellos tenían de aquella época, porque hay uno ahora que tiene Alzheimer, un principio de Alzheimer, y si yo le llamo por su nombre, que se llama Antonio, no me responde. Pero si le digo Germinal, de esa infancia, de esos recuerdos de aquel entonces. ¿Hay alguna pregunta? Quisiera hacer una reflexión o una duda que tengo. Me voy a atrever a citar a Kapuscinski, en uno de sus libros, que se llama Viajes con Heródoto, en el prólogo, explica que Heródoto de alguna manera estableció lo que él llamó lo de las leyes de la historia. Y en esas leyes de la historia, una de las cosas que dice es que las afrentas se guardan hasta la 6ª generación. Mi duda es si la naturaleza humana es lo suficientemente fuerte o ha evolucionado de la manera suficiente como para que 2000 y pico años después nosotros podamos acortar esas 6 generaciones. Da en el sentido de que
de que me parece que el tema de la memoria histórica, el abrirlo y el airearlo, está muy bien y para de alguna manera apoyar que se cierren las heridas, que no se contribuyan a abrir nuevas heridas y volvamos a hacer la bola que nunca acaba. Es que aquí no llega a los ojos. Y mira que tiene potente voz, ¿eh? ¿Qué? De alguna manera estoy apoyando en la idea de Mar del principio de que esto sirva no para abrir nuevas heridas, sino para cerrarlas definitivamente. Yo no sé lo de las generaciones, es decir, la realidad es que ha ocurrido un fenómeno, y eso además tú tienes constancia. Él es nieto de Doña Pura, la que aquí... Hijo de Juan José Montero, de don José Montero. Sí, Juan José, que está al lado, Juan José, ya me tenéis hecho un lío, porque es hijo de la telefónica. María Teresa, de la matrona. De la matrona y es su madre. Y de don José Montero, el médico, y doña Magdalena, la abuela. Estamos en un límite donde ya es la historia, es decir, los historiadores tienen ya suficiente, pues se tiene que transcurrir y demás y tal. Lo que ha habido es que la transición, ahí ha habido una generación, yo no voy a entrar en el debate sobre la transición, pero sí surge ahora, por lo que a mí además me acontece con muchos de los que yo llevo a realizar consultas, y es que aparece una nueva generación que quiere saber de sus antepasados y quiere saberlo ya sin ningún tipo de temor a nada ni a nadie. O sea, lo mismo que nos aparecen los incultos, nos aparecen aquellos que están dispuestos pero no tienen herramientas ya porque en su casa no hubo transmisión oral. Eso es lo que yo decía, el gran triunfo del franquismo. Es decir, es llegar a anestesiar a la desmemoria, a que los acontecimientos no se hayan comentado por el miedo, y que eso haya acabado con que esas historias no existieron. Y es caldo de cultivo además para el revisionismo más tremendo. Yo tengo un catedrático allí en Málaga, el cual conocí perfectamente, que en mi exposición del libro, el otro día en el Ateneo de Málaga, pedí que le quitara la tesis doctoral. Es decir, es un personaje que está escribiendo contra su propia tesis doctoral en lo que había sido un avance en el año 79 sobre la guerra civil en Málaga. O sea, una especie del grapo que surgió de Pío Moa, pues tiene un heredero con un personaje que necesitaría más que un tribunal, un análisis psicológico del personaje, donde está escribiendo hasta que incluso la desbandada no existió. O sea, una cosa tremenda, que por cierto, el Carlos Haya no bombardea la desbandada porque la avanzada de la desbandada es su mujer, que la protegió el gobernador civil de Málaga en su coche oficial. Pero por lo demás, digo yo, porque aquí se ha hablado del personaje, y lo tengo yo muy en mente, Carlos Haya, héroe nacional bajo el franquismo, muere al servicio del ejército italiano, bajo mandos italianos, bajo órdenes italianas y bajo un avión italiano en la batalla de Teruel. Esta es la otra versión del tema de esos patriotas nacionalistas
que se sublevaron en aquel momento contra el ordenamiento constitucional, que siempre se habla uniformado, insisto, los primeros días las mayores muertes son los militares. Y entre los militares figuraban familiares de Franco que fueron leales al ordenamiento constitucional, como su propio primo, con el que jugaba desde chico y fue asesinado o fusilado en Ceuta. Yo quería un poquito complementar la reflexión tuya, ¿no? Que reflexionamos como familiar de víctima que eres, ¿no? Sí. También, ¿no? Bueno, muchas de las que estamos aquí también lo somos, ¿no? Yo creo que los crímenes no se heredan como no se heredan las virtudes, ¿no? Sí que es verdad que una vez que tú conoces la realidad familiar, tú puedes optar o bien la asimilas y la haces tuya y la defiendes y la buscas, ¿no? Como bien ha dicho Ignacio, ¿no? O bien la apartas y la dejas en un rincón porque te provoca dolor o porque no te quieres meter en esos jaleos, que son muchos, o por lo que sea, ¿no? Pero sí que hay una cosa que yo creo que se hereda y es el trauma. O sea, el trauma se hereda. Yo no sé si 6 generaciones, porque es la primera vez que yo escucho esta ley de Heródoto, ¿no? No sé si 6 generaciones, pero sí se hereda el trauma. Y en el momento en que tú eres consciente y conoces los datos y haces tuyo y te identificas ese dolor y ese orgullo incluso, ¿no? Que a los que muchos hemos llegado, ¿no? Bueno, pues entonces puedes empezar a hacer un proceso que hemos recorrido muchas, que es un proceso doloroso pero muy liberador, como decía Mar, ¿no? Que es enfrentar esa historia, intentar conocerla y intentar cerrar el dolor. Y las heridas se cierran cuando se curan. Es que las heridas, por mucho que tú vendes y por mucho que tú, si no le aplicas el tratamiento que tienes que tener para que se curen, es que no se cierran. Es que tú puedes mirar para otro lado. Y de aquí hablo más que nada del Estado. Puede hacer mecanismos para que la impunidad cubra con un manto de impunidad estos crímenes. Pero el tratamiento hoy por hoy, no solo de este pueblo, sino de muchos pueblos que han sufrido genocidio, han sufrido crímenes contra la humanidad, es enfrentar ese dolor y curarlo, ¿no? ¿Y cómo se cura? Bueno, pues Mar ha comentado antes los principios del derecho internacional que tienen que ser aplicados a crímenes de lesa humanidad, que son los crímenes del franquismo, que es la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Estas últimas, que creíamos ya que casi no íbamos a tener que defenderlas, porque creíamos que las leyes de memoria histórica, deficientes muchas de ellas, pero que nos han servido como instrumento a las víctimas para traer la verdad, para reparar, no para hacer justicia, porque en este país todavía no se ha hecho justicia, pero estas leyes, por ejemplo, ahora estamos viendo cómo en determinadas comunidades autónomas, con el apoyo de Vox al PP y con el coqueteo de este partido con Vox, se están viniendo abajo, ¿no? Hoy hemos tenido la buena noticia de que el Constitucional ha establecido que la ley de Aragón ha parado su derogación, ¿no? Es una buena noticia, ¿no? Y estas son las armas, estos son los instrumentos con los que se curan las heridas, enfrentando las historias familiares, y digo enfrentando la mala, no en el mal sentido, ¿no? Sino poniéndotelas enfrente, conociéndolas, confrontándolas, poniéndotelas enfrente y buscando la verdad de lo que pasó, que se nos ha negado hasta ahora y que gracias a cronistas e investigadores la estamos sabiendo, y buscar que se haga justicia, ¿no? La reparación es un elemento fundamental a la hora de cerrar heridas. La reparación, que hagan